Clasificación de los materiales. Tipos, propiedades, características y ejemplos. La materia, por definición, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y en sus respectivos grados pueden ser percibidos, tocados, vistos, etc. Los elementos químicos son un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Los elementos químicos de la tabla periódica se dividen en varias ramas, separados por sus propiedades principales. La primera división es metales y no metales. La definición de estos están constituidas por sus propiedades físicas y químicas, las cuales son las siguientes. Propiedades físicas de los metales. Estos, al ser pulidos, lucen un brillo llamado brillo metálico. Al ser expuestos a temperatura ambiente, son sólidos excepto el mercurio, cesio, galio y francio. Son maleables. Su punto de fusión es alto. Son duros y tenaces, es decir, tienen alta oposición a la penetración, abrasión, rayaduras, deformaciones, a ser doblados o reprimidos. Son muy densos. Son dúctiles. Soportan golpes duros. Son excelentes conductores de calor. Tienen una buena conductividad eléctrica. Se pueden hacer aleaciones con dos o varios de ellos. Propiedades químicas de los metales. Forman óxidos metálicos al combinarse con el óxido. Al combinarse con los no metales, forman sales. En su último nivel de energía tienen de 1 a 3 electrones. Al unirse de forma química con otros elementos, ceden sus electrones y forman cationes. Forman fácilmente compuestos con el hidrógeno. Propiedades físicas de los no metales. Son opacos excepto el yodo. Son pésimos conductores térmicos, así como también son malos conductores de electricidad. No son maleables, no son dúctiles, tienen baja densidad, su punto de fusión es bajo, y son quebradizos y un poco tenaces. Propiedades químicas de los no metales. Forman anhídridos con el oxígeno. Son formadores de ácidos. Pueden combinarse con no metales y también metales. Al combinarse, forman enlaces covalentes y forman fácilmente compuestos con el hidrógeno. Dentro de los metales existen las categorías metales ferrosos y metales no ferrosos. Los metales ferrosos, tal como su nombre le indica, son aquellos metales en que el hierro es su principal componente. Estos materiales se caracterizan por su gran resistencia a la tensión y su dureza. El principal problema de los metales ferrosos es la corrosión. Las aplicaciones más significativas a las que se destinan estos metales son la construcción de puentes, estructuras de edificios, barcos, trenes, coches y utensilios domésticos. Un metal ferroso muy popular es el acero inoxidable, el cual se define como una aleación de acero con un mínimo de 10% de cromo contenido en masa. El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo u otros metales aleantes que contiene poseen gran afinidad por el oxígeno y reaccionan con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes. Los principales son el níquel y el molibdeno. Su uso en la industria. Se utiliza para el equipamiento, para la fabricación de productos alimenticios y farmacéuticos, plantas para el tratamiento de agua potables y residuales, plantas químicas y electroquímicas, componentes para la automatización y aeroneumática, depósitos de combustibles y productos químicos. Metales no ferrosos. Estos metales, a diferencia de los ferrosos, por lo regular tienen una menor resistencia a la tensión y una menor dureza, pero sin embargo, su resistencia a la corrosión es superior. Los principales metales no ferrosos utilizados en la manufactura son el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el plomo, el titanio y el zinc. Los metales no ferrosos suelen utilizarse en la manufactura como elementos complementarios de los metales ferrosos. El metal ferroso más comercializado es el cobre, ya que este es abundante y barato.
Además, sus características como alta conductividad eléctrica y térmica. En la actualidad, el cobre se utiliza mayormente en la mecánica debido a sus propiedades, también en productos electrónicos, en tubería, por tanto, es el tercer metal no ferroso más consumido en el mundo. A continuación, hablaremos de los no metales inorgánicos y orgánicos. No metales orgánicos. Se considera que un material es orgánico cuando contiene células vegetales o animales. Estos materiales no soportan las altas temperaturas. Algunos de los representantes de estos grupos son los plásticos, productos del petróleo, la madera, el papel, el hule y la piel. El petróleo se encuentra en grandes cantidades bajo la superficie terrestre y se emplea como combustible y materia prima para la industria química. Las sociedades industriales modernas lo utilizan sobre todo para lograr un grado de movilidad por tierra, mar y aire, impensable hace solo 100 años. Además, el petróleo y sus derivados se emplean para fabricar medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas, textiles y para generar electricidad. Sin embargo, en los últimos años ha descendido la disponibilidad mundial de esta materia y su costo relativo ha aumentado. Es probable que, a mediados del siglo XXI, el petróleo ya no se use comercialmente de forma habitual. No metales inorgánicos. Se dice que un material es inorgánico cuando éste no presenta vida orgánica y donde el agua resulta ser el integrante más abundante de su composición. Entre los materiales inorgánicos más utilizados en la manufactura se encuentran los minerales, el cemento, la cerámica, el vidrio y el grafito. El cemento. Sin duda es uno de los productos más conocidos del mundo, y sin embargo es uno de los más maltratados. Se puede decir que es uno de los materiales más usados en el mundo actual, cuyas variedades más comunes son el Portland y el puzolánico. El cemento sirve como ligante o aglomerante en la fabricación de morteros y hormigones. Para eso se fusiona con los áridos y el agua. Mientras esté aislado de la humedad, mantendrá todas sus características en óptimas condiciones. Conclusión. Podemos concluir que los materiales, sean metálicos o no metálicos, orgánicos o inorgánicos, casi nunca se encuentran en el estado en el que van a ser utilizados. Por lo tanto, deben ser sometidos a un conjunto de procesos para lograr las características requeridas en tareas específicas. Los procesos de manufactura implicados en la conversión de los materiales originales en materiales útiles para el hombre requieren de estudios específicos para lograr sus mejores aplicaciones, desarrollos y disminución de costos. En la ingeniería, la transformación de los materiales y sus propiedades tienen un espacio especial, ya que en casi todos los casos de ellos dependerá el éxito o fracaso del uso de un material.